vamos a compartir un ratito uno de los tantos ejemplos que nos dejó Pablo acerca de la carrera de la fe. Y así es como titulé esta enseñanza, que es la carrera de la fe, el ejemplo de Pablo. Y quiero empezar primero leyendo el relato casi completo para que el que no conoce quién es Pablo, que veamos cuáles fueron sus orígenes, podríamos decir, no orígenes, sino a qué se dedicaba para luego convertirse en el tremendo hombre de Dios que el mismísimo Dios eligió para revelarle su palabra y que Él nos escriba tremendas epístolas que tenemos disponibles en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, quiero compartirte el relato de lo que era Pablo y cómo comenzó su carrera de la fe, los primeros pasitos de la carrera de la fe de Pablo en Hechos, capítulo 9, ¿sí? Este es uno de los pasajes donde se relata la conversión de Pablo, que así generalmente en todas las Biblias está como un subtítulo, como si fuera un parámetro de qué se trata ese capítulo, ¿no? De la conversión de Pablo, de cómo se convirtió, cómo se transformó de una vida a otra. Y bueno, vamos a empezar en Hechos 9, desde el capítulo 1, ¿sí? Para que veas bien el contexto de quién era este Pablo, que antes se llamaba Saulo, ¿sí? Pablo es como si Dios lo hubiera rebautizado con este nombre, ¿no? Pero él originalmente se llamaba Saulo. Entonces dice en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Porque Saulo entonces estaba persiguiendo a los creyentes, ¿sí? A los cristianos, los perseguía para matarlos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Jesús, se le presentó a Saulo y le dijo por qué lo perseguía. Y fíjate que Saulo no lo perseguía a Jesús, perseguía a los discípulos de Jesús. Pero Jesús tiene el concepto de cuerpo que Dios dio en su palabra, ¿sí? Si perseguían a sus discípulos, era como si lo estuvieran persiguiendo a él mismo. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Por qué me persigues? Versículo 6. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? En el mismo momento que Jesucristo les dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Pablo entendió que él tenía un trabajo que hacer, tenía una misión para cumplir y que no se podía negar a hacerlo. Era el llamado que el mismo Jesús le hizo a este hombre llamado Saulo. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Y versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, no lo veían a Jesús. Entonces en el 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco,
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Te resumo los siguientes versículos. Dios envía a Ananías para que vaya a hablarle la palabra de Dios a Pablo, ¿sí? A Saulo, perdón, hasta ese momento Saulo, y leemos más adelante entonces, Ananías hizo caso, entró a la casa de Saulo a pesar de que sabía que Saulo era uno de los que estaban persiguiendo a los cristianos. Igualmente Ananías obedeció, ¿sí? Y en el versículo 15, resumiéndote un poquito, dice, el Señor le dijo, ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, fíjate, hermano, ya lo considero hermano, ¿sí? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, Jesús mismo lo envió a Ananías también, entonces, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, porque leímos hace un ratito unos versículos antes que no había comido, ¿no? Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el versículo 20, una nueva vida para Saulo, ¿sí? Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Este fue el comienzo, los primeros pasitos de la carrera, ¿sí? De este Saulo que luego Dios le dijo, bueno, de acá en adelante vas a ser llamado Pablo, ¿no? Este es el Pablo que Dios le reveló su palabra y escribió Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, ¿sí? Nada más ni nada menos que este mismo Saulo que te acabo de leer, que era el que perseguía a los creyentes. Y entonces, en una de las epístolas que Dios le reveló a Pablo, algo referido a la carrera de la fe que Pablo nos dejó como ejemplo, a su carrera de la fe, ¿no? Esta es una carta, ¿sí?, que Pablo escribió por revelación de Dios a Timoteo, pero nos lo podemos tomar nosotros porque así como se lo dijo a Timoteo, se lo dice a cualquier hijo de Dios. Y le habla particularmente, en este pasaje que vamos a leer, sobre algunas personas que sacan a Dios del primer lugar de sus vidas y las consecuencias que trae consigo esta decisión. En primera de Timoteo, capítulo 6, los primeros versículos, ¿sí?, del 1 al 10. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice el versículo 4. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, sigue diciendo el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártense de los tales. Una exhortación bien directa. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero,
en contraste, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este amor al dinero dice que es la raíz de todos los males. Y este amor al dinero no significa que uno no necesite dinero, sino que es el amor al dinero, el colocar el amor que uno tiene que poner en Dios y a Dios en esto, en el dinero, en enriquecerse, y que tiene las consecuencias tremendas que leímos en todos estos versículos, ¿sí? Lo instruye entonces Pablo sobre la enseñanza de la buena doctrina, del servicio a los demás, y lo alerta de la existencia de personas que no estaban, y podemos decir hasta el día de hoy, hay gente que no está haciendo la voluntad de Dios y que pone sus cosas en el amor al dinero en lugar en el amor a Dios, y considerar como gran ganancia, como dice en el versículo 6, la piedad acompañada de contentamiento. Y de todo eso sigue diciendo en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, podemos decir entonces cualquier hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue. En contraste con todo lo que leímos antes, que hay que seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dios, a través de Pablo, le instruyó a Timoteo y a todo hombre y mujer de Dios que todos, nos instruye a todos a que la batalla de la fe es una buena batalla que hay que luchar. También leemos que dice que echa a mano de la vida eterna. Y echar mano significa atrapar, agarrar, tomar, asir, ¿sí? Y todos los hijos de Dios, todo hombre o mujer de Dios, ha sido llamado para asir esa vida eterna. Pero tenemos que ir en pos de ella para atraparla, para agarrarla, para echar mano de ella. Y eso conlleva un movimiento y una acción, ¿sí? No estar estático. Esto requiere entonces el estar en acción, en movimiento, el andar en esa carrera para echar mano de la vida eterna. Vamos a ir a otra epístola que Dios inspiró a Pablo, que es Primera de Corintios, ahora sí, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25. Entonces, en relación con el echar mano de esa vida eterna que Dios nos tiene reservada para nosotros, y que eso echar mano conlleva una acción y un movimiento para llegar a ella, ¿sí? Quiero leerte unos pasajes donde Pablo habla con algunas alegorías para que pueda entenderse bien lo que quiere decir
con echar mano, estar en movimiento, andar, accionar en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 9, versículo 24, empieza con una pregunta que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros corremos esa carrera para conseguir y recibir una corona incorruptible. ¿Sí? El apóstol Pablo sabía que cerca de Corinto se celebraban cada 2 años unos juegos deportivos al estilo Juegos Olímpicos, ¿no? Que toda Grecia estaba al tanto y eran famosos en esa época. Entonces no tuvo la mejor idea que hablar haciendo referencia a esas carreras, porque era muy conocido por la gente de Corinto en ese momento. Entonces, para que ellos puedan entender bien lo que él quería transmitirle, se refirió hablando de atletas, hablando de las recompensas de un entrenamiento apropiado, como todo atleta se tenía que preparar, ¿sí? De los esfuerzos que tenía y tiene que hacer cualquier atleta, cualquier deportista, ¿sí? Que dice que todo se abstiene, y sí, lógicamente, cuando uno se está entrenando, tiene que dejar de lado algunas cosas, ¿no? En pos de su objetivo, de los esfuerzos bien dirigidos, teniendo claro el objetivo que quería conseguir. Tenían que dejar de lado algunas cosas que le impedían seguir y conseguir el objetivo, o que tal vez tenían que dejar algunas cosas que no le impedían conseguir el objetivo, pero tenían menor importancia con respecto a lo que ellos querían conseguir. Entonces tenían que dejar de lado, tenían que tomar decisiones y optar por hacer una cosa o la otra en función del objetivo que querían, ¿sí? Así entonces, hablando de estos juegos deportivos que eran muy conocidos en Grecia, Pablo capta sin dificultad la atención y era bien entendido por la gente en la época que fue escrito, ¿no? Vamos a volver a Timoteo, pero ahora a la segunda carta, donde también Pablo, por revelación de Dios, sigue hablando con referencia a un atleta, ¿sí? Como yo te quería compartir en el día de hoy la carrera de la fe que hizo Pablo, ¿sí? Entonces seleccioné algunos pasajes, varios pasajes que Pablo menciona acerca de esto, de relacionarlo con carreras, con atletas, con luchas, con batallas, para poder conseguir un determinado objetivo, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 5 al 7, habla también con respecto a un atleta de esta manera. Mira, versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, también, dice en el 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Consideremos entonces, metámonos dentro de este versículo y de estos versículos, y consideremos lo que dice. A ver, dice, el atleta lucha, ¿sí? Lucha y no es coronado si no lucha legítimamente, con un esfuerzo. Y lo mismo dice que el labrador para participar de los frutos primero debe trabajar, ¿sí? Tiene que esforzarse, dedicarle trabajo, tal vez dejar de lado algunas cosas, ¿sí? Levantarse temprano para sembrar, un montón de cosas previas antes de participar de los frutos. Todos los hijos de Dios, de la misma manera, tenemos un trabajo por hacer, tenemos un objetivo para hacer, tenemos un ministerio que cumplir, y hacia ese objetivo vamos. Y nadie quede excluido, todos
Desde el primero al último de los hijos de Dios, todos tenemos un ministerio que cumplir. Si hasta el día de hoy vos no sabés qué ministerio tenés que cumplir y está guardado para vos, orale a Dios para que te lo muestre, porque seguramente tiene un ministerio reservado para vos y que no lo puede hacer otra persona. Lo tenés que hacer vos porque te lo guardó para vos. Entonces todos los hijos de Dios tenemos un ministerio que cumplir. Dios nos encomienda en general un gran trabajo. Y para ese gran trabajo necesitamos muchos obreros que hagan varias cosas a la vez. Ese gran trabajo es proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo como sus embajadores, ¿sí? Anotate después para leer este pasaje que hoy no lo vamos a leer, en 2 Corintios 5, versículo 20, que dice que somos sus embajadores, somos sus representantes. Y bueno, y entonces hacia esa meta nosotros debemos correr la carrera. Dios, por su incomparable justicia, nos tiene reservadas coronas incorruptibles, premios, como el atleta que llega a su objetivo y tiene su corona y su premio. Bueno, Dios nos tiene reservado coronas, pero no corruptibles, ¿sí? Que van a pasar y desaparecer. Coronas incorruptibles. ¿Cuándo? Cuando estemos disfrutando el reino por siempre, con Él. Y esas coronas incorruptibles, ¿sí? Es el fruto de nuestra carrera. Entonces, para poder participar de esos frutos, debemos trabajar primero. ¿Y cuándo es que debemos trabajar? Ahora. Ahora, hasta que llegue ese momento. Tenemos que seguir el llamado de Dios, como Pablo lo hizo, que te lo leí al principio. Bueno, decime qué hago, le dijo. Bueno, andá y esperá que se te va a decir qué hacer. ¿Sí? Y bueno, y Pablo, en ese momento, Saulo, hasta ese momento, obedeció. Y bueno, ese fruto lo vamos a ver, ¿sí? Pero primero tenemos que trabajar. Tenemos que luchar como un atleta y trabajar primero, prepararnos, ¿sí? Y así luego, para luego participar de esos frutos, ¿no? Vamos a ir a otra epístola que Dios le reveló a Pablo, que es Filipenses, capítulo 3, porque Pablo mismo aplicó este concepto del atleta, ¿sí? Que corre su carrera en pos de ese objetivo. En Filipenses 3, versículo 8 y 9, leemos: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora voy a explicar un poquitito bien esta frase que dijo Pablo. Leemos el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A lo largo de una carrera hay obstáculos por saltar, hay decisiones que tomar y también hay competidores que no quieren que nosotros lleguemos a la meta, ¿sí? Pero si tenemos bien claro nuestro objetivo, tenemos bien claro y consideramos ese objetivo por encima de todos los otros objetivos que podamos tener en la vida, seguimos adelante con la carrera a pesar de los obstáculos. Nuestra vida como hijos de Dios se ve muchas veces obstruidas por el adversario, ¿sí? Por el diablo, que no quiere que sigamos el llamamiento que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Pero no importa lo que tengamos que dejar de lado, ¿sí? Para servir a Dios. Las decisiones que tomamos por amor a Dios, por amor a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Por amor a su Hijo Jesucristo, podemos considerar, igual que dijo Pablo acá, que lo podemos
considerar como basura. ¿Pero qué? No es que sea basura todo el resto, sino que significa en comparación con las cosas de Dios, en comparación con el trabajo que hacemos para Dios, por amor a Él, por el llamamiento y por ser obedientes al llamado que Él nos da. Todo el resto queda chiquitito y disminuido como basura, ¿sí? Es una alegoría, es una figura para poder destacar la importancia, la gran importancia que tiene el trabajo para Dios y tener claro nuestro objetivo de trabajar para Él, de seguir la carrera que Dios nos puso delante, comparado con todo el resto, que también puede ser importante, pero no tanto como el trabajo para Dios. Entonces, después del versículo 8 y 9, seguimos leyendo en el versículo 10 que dice, a fin, con el objetivo de, significa, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Fíjate, el mismo Pablo lo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mira, fíjate, el mismo Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y él tenía que olvidar bastante de su pasado, Pero él miraba para adelante, extendiéndome adelante, prosigo a la meta. No importa los obstáculos que pueda haber en el medio, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo también dice acá, por revelación de Dios, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. La imagen que acá vemos de Pablo no es la imagen de un cristiano, de un creyente que ya alcanzó su meta y que se sentó a descansar. No, él prosigue a la meta, sigue. Por lo contrario, está mostrando la imagen de un Pablo que es como un atleta, corriendo, ¿para qué? Para hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Prosigue hacia la meta y no pretende haberlo ya alcanzado. Bueno, nosotros lo mismo. Es la imagen de un buen guerrero que no golpea en el aire, sino que pelea poniendo su meta en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al igual nosotros. Vamos a volver a 2 de Timoteo, pero en el capítulo 4, 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8, porque en estos versículos ahí vamos a ver los últimos días, los últimos momentos de la vida de Pablo, en donde después de leer que él dice ya no pretendía haberlo alcanzado, sino entonces proseguía a la meta, en los últimos días de su vida, en 2 de Timoteo 4, desde el versículo 6 leemos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que ya era en sus últimos días de vida. Versículo 7. He peleado la buena batalla. Ya lo está diciendo en pasado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada
la corona de justicia. ¿Te acordás que hablamos de coronas incorruptibles, no? Me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Vos amás la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás trabajando y estás corriendo esa carrera? Tenés tu corona guardada. En ese día, ¿en qué día? En el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, para Pablo, la fe era algo que necesitaba mantenerse, porque dice, he guardado la fe, ¿sí? He guardado la fe. Obviamente entonces la fe no es algo estático, es algo que cuando uno está en eso, ¿sí? Ya uno no lo puede considerar hecho y pensar que nos podemos relajar y automáticamente dejar pasar los días. No, tenemos una carrera por correr, una batalla por luchar. De ninguna manera, más bien para Pablo la fe fue la buena batalla que luchó. Y para nosotros también tiene que ser lo mismo. La fe es la buena batalla que debe ser peleada día tras día. Y es la carrera que hay que correr día tras día. Te quiero leer algunas versiones diferentes de 2 de Timoteo 4:7. Te lo leo de Reina Valera nuevamente, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dijo Pablo por revelación de Dios. Otras versiones dice así este versículo. En la versión de Dios habla hoy dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel, me he mantenido fiel. En la Biblia del lenguaje sencillo lo traduce así este versículo. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Y la última versión de 2 de Timoteo 4:7 lo traduce así la Biblia latinoamericana. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Y que todos corramos la carrera de fe tal cual lo hizo Pablo, imitándolo. Por eso es el ejemplo de Pablo, como te decía al principio. Porque Filipenses 3:17, anda un segundito, son los últimos pasajes del día de hoy, de esta parte que voy a compartir. Filipenses 3:17 dice también Pablo por revelación de Dios, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Seamos imitadores de Pablo, porque él dice, sed imitadores de mí. Sigamos el ejemplo del atleta que fue Pablo, hasta el último segundo de su vida. E imitando a Pablo, ¿sí? ¿Sabés a quién estamos imitando? En 1 Corintios 11:1, Pablo también por revelación de Dios dice a quién él estaba imitando, a quién Pablo estaba imitando. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si nosotros imitamos la carrera de fe que tuvo Pablo, estamos inevitablemente imitando a nuestro Señor Jesucristo, porque al fin y al cabo, nuestro Señor Jesucristo es el que nos dejó ejemplo en todo. Y también imitemos a grandes hombres de Dios que imitaron a Jesucristo. Y estamos imitando los pasos de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, tener en cuenta esto de correr la carrera de la fe hasta el último instante de nuestra vida o hasta el momento que llegue, si nos encuentra trabajando, el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo.
Y Dios nos tiene reservados coronas, pero coronas que no pasan ni se queman en fuego, sino que son incorruptibles, ¿sí? Esos tesoros son los que nosotros tenemos que guardar, ¿sí? Y tenemos que procurar esos tesoros en el cielo y no guardar cosas materiales ni nada por el estilo que sea a los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, corramos nuestra carrera de la fe. Todos tenemos una carrera por seguir para asir la vida eterna, como leímos en el día de hoy. Trabajemos día a día y la carrera se hace y se llega a destino corriéndola, ¿sí? No quedándonos quietos e inmovilizados. Bueno, Dios te bendiga. Muy bien, Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu palabra que hemos escuchado. Gracias por fortalecernos, darnos sabiduría y entendimiento para continuar esta carrera, Dios, para poder correrla de la mejor y más limpiamente posible de tu mano, Dios, y de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos dejado tremendo ejemplo de andar, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Pablo y tantos otros cristianos, Dios, que han amado tu palabra, te han amado por sobre todas las cosas y han seguido tu voluntad, conforme a tu voluntad. Gracias por esto, porque podemos aprender de ellos, Dios, a través de las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esto. Amén. Amén.